Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva cápsula del programa de apresto de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo Calderón y hoy hablaremos acerca de reacciones de oxidación y reducción, también conocidas como reacciones redox. El objetivo de esta cápsula es describir los tipos más comunes de reacción química, comprender el proceso asociado a las reacciones redox y reconocer el rol de este tipo de reacciones en los procesos de interés biológico. Para comenzar, tenemos que entender el concepto de reacción química. Las reacciones químicas son un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactantes cambia para formar una o más sustancias nuevas llamadas productos. Estas reacciones se representan mediante ecuaciones químicas, las cuales utilizan los símbolos de las distintas especies para mostrar lo que ocurre durante el proceso. En este ejemplo, tenemos como dos moléculas de hidrógeno son capaces de reaccionar con una molécula de oxígeno para dar como resultado dos moléculas de agua. Dentro de los conceptos claves asociados a las reacciones químicas es que las reacciones siempre deben obedecer a las leyes físicas que gobiernan tanto la materia como la energía. Esto implica mantener una conservación de la materia, vale decir, todos los elementos que están al inicio de la reacción deben mantenerse en los productos finales, donde solamente van a ocurrir transformaciones al romperse y formar nuevos enlaces. También debe mantenerse las leyes de la termodinámica. Esto implica que los procesos deben ser espontáneos o de lo contrario deben obtener energía de alguna fuente para que estos ocurran. En algunas ocasiones, estas reacciones van a requerir energía extra o van a generar un calor o van a necesitar calor para que ocurra. Estas reacciones en general, independiente del tipo, requieren básicamente que los reactantes colisionen entre sí. Esta colisión va a ser necesaria para aportar la energía que se requiere para romper los enlaces que están presentes en los reactantes y formar nuevos enlaces para formar los productos. Esto generalmente implica la formación de intermediarios, es decir, especies que se generan durante el proceso de la reacción que van a favorecer la formación de los productos. No necesariamente estos intermediarios van a poder evidenciarse en el proceso de manera fácil, ya que son en muchos casos eh, intermediarios que o no son capaces o no son lo suficientemente estables para mantenerse dentro del entorno de la reacción química. Aquí, por ejemplo, estamos representando el proceso de conversión de un reactante llamado AB, que al combinarse con una sustancia llamada C, produce un cambio en la organización de los enlaces para formar este nuevo producto conocido como CA. En este caso, a la derecha pueden ver cómo la interacción entre las especies que forman esta reacción A, B y C forman un elemento intermediario que engloba a estos tres elementos. Como lo mencioné anteriormente, uno de los requisitos que debe tener cualquier reacción química independiente del tipo es que ésta debe ser compatible con las leyes de la termodinámica. Eso implica que las reacciones van a liberar o van a requerir energía según el tipo de proceso. Eh, Recordando un poco los conceptos de la termodinámica, debemos recordar que la energía libre de Gibbs es el indicador que nos permite predecir si la reacción se va a llevar a cabo o no. Como definición, la energía libre de Gibbs o delta G es la fracción de energía que se puede utilizar para realizar un trabajo en condiciones de presión, volumen y temperatura constantes. Y según la magnitud de la diferencia de la energía libre de Gibbs o delta G, las reacciones pueden ser exergónicas cuando liberan energía, como en el caso de la izquierda, donde el delta G va a adoptar un valor negativo, ya que los productos van a tener menos energía que los reactantes. A la inversa, cuando los productos tienen más energía que los reactantes, esas reacciones se denominan endergónicas y van a tener valores de delta G positivos. Sin embargo, este tipo de reacciones no suelen ser espontáneas y requieren algún elemento que les aporte energía, ya sea cambiando la temperatura o acoplando la reacción endergónica con otra reacción que le aporte la energía necesaria para que ocurra de manera espontánea.
Dentro de los tipos de reacción existen varios tipos. Están las combinaciones, donde dos átomos o elementos se van a combinar entre sí, como es el caso de la formación del cloruro de sodio o sal común, que utiliza dos átomos de sodio en estado sólido y una molécula de cloro gaseoso. Existen también las reacciones de descomposición, donde una sola entidad es capaz de separarse en dos o más productos, como es el caso del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que en forma espontánea se descompone en agua y oxígeno. En el caso de la combustión, este involucra la participación de oxígeno con algún elemento orgánico, generalmente, para producir calor. Es el caso, por ejemplo, de todos nuestros combustibles, que son sustancias de tipo alcanos o derivados, que al combinarse con distintas cantidades de oxígeno son capaces de producir calor y como especies en producto está el dióxido de carbono y moléculas de agua. En las reacciones de desplazamiento tenemos que una entidad, en este caso el zinc en estado metálico, es capaz de empujar a otro elemento presente en una molécula, como por ejemplo el sulfato de cobre, y reemplazarla formando sulfato de zinc y dejando el cobre en estado metálico. Las reacciones de precipitación involucran a dos especies que están en solución acuosa, como en este ejemplo donde está el cloruro de potasio y el nitrato de plata, y al combinarse, uno de estos elementos es capaz de formar una estructura sólida, como en este caso el cloruro de plata. El resto de los elementos en la reacción se quedan en estado acuoso, como es el caso del nitrato de potasio. También están las reacciones de neutralización, donde yo combino sustancias con un carácter ácido, es decir, que donan protones, con sustancias básicas o alcalinas que son capaces de aceptar esos iones hidrógeno o protones. En este caso, la neutralización se produce entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, donde el elemento que acepta el protón que proviene del ácido clorhídrico es el hidróxido de sodio. En este caso, al combinar ese hidróxido con el protón del ácido, se forma una molécula de agua, y los otros elementos, como el cloruro de sodio, quedan en un estado acuoso. Sin embargo, las reacciones que más nos van a interesar en este caso para esta actividad son las reacciones de oxidación y reducción, también conocidas como reacciones redox. En estas reacciones existe una transferencia de electrones desde una especie entre los reactantes capaz de ceder un electrón, es decir, pierde ese electrón y por lo tanto se oxida. El otro elemento dentro de la reacción tiene que aceptar esos electrones, ya que estas entidades no pueden estar libres en solución acuosa. Por lo tanto, aquella sustancia que acepta el electrón se reduce. Si bien en la mayoría de las reacciones no es fácil ver qué sustancias se oxidan o se reducen, lo más fácil de ver para ver estas reacciones es descomponerlas en dos semireacciones. La semireacción de oxidación, donde nosotros vemos claramente cuál es el elemento que pierde el o los electrones, en este caso el átomo de cobre, que pierde dos electrones para convertirse en un ion cobre más 2. La semireacción de reducción, por otro lado, involucra a la entidad que está aceptando los electrones. En este caso, el ion plata, que aquí tiene carga más uno, y donde en la solución tenemos dos moles o dos átomos o dos iones plata en este caso, y cada uno de ellos va a aceptar uno de los electrones que liberó el átomo de cobre y por lo tanto el átomo de plata se vuelve con carga igual a cero. Si se dan cuenta, en la oxidación, este valor que está aquí en el superíndice se vuelve más positivo. Eso implica una pérdida de electrones. Mientras que aquí el superíndice se hace más cercano a cero o más negativo, y eso implica una ganancia de electrones y por lo tanto una reducción de este elemento. Para poder visualizar más fácilmente lo que sucede con las reacciones redox, nosotros podemos utilizar los estados de oxidación que tienen los distintos elementos en la tabla periódica.
El estado de oxidación nos permite identificar qué elementos se oxidan y se reducen en función del número de oxidación entre el inicio y el final de la reacción. El número de oxidación propiamente tal es la cantidad de cargas que tendría un átomo por sí solo o dentro de una molécula si los electrones fueran transferidos completamente. Por ejemplo, en la primera reacción nosotros tenemos una molécula de hidrógeno gaseoso que al estar en carga neutra, nosotros decimos que tiene un estado o número de oxidación igual a cero. Lo mismo sucede con el cloro gaseoso, el cual, como está con un número, no tiene una carga asociada, nosotros decimos que su número de oxidación es cero. Cuando estos dos elementos reaccionan entre sí, nosotros formamos ácido clorhídrico. Y si descomponemos este ácido clorhídrico en los dos elementos que lo forman, el hidrógeno va a tener una carga positiva, lo que implica que el hidrógeno fue quien perdió el electrón. Por lo tanto, este se oxidó. El cloro, por su parte, presenta una carga negativa -1, lo que significa que cada electrón que perdió el hidrógeno fue ganado por el átomo de cloro. Lo mismo pasa con este óxido de azufre, donde podemos ver que al principio de la reacción, tanto el azufre en estado sólido como el oxígeno gaseoso tienen un estado de oxidación igual a cero, y su número de oxidación es igual a cero. En general, el oxígeno, cuando reacciona, pasa de tener un estado de oxidación a un estado de oxidación -2, lo que significa que cada átomo de oxígeno va a aceptar dos electrones. Esos electrones tienen que provenir del azufre. Y como hay dos átomos de oxígeno, el total de electrones que tuvo que perder el azufre para llegar a estos números de oxidación tiene que ser igual a 4. ¿Cómo sabemos los números de oxidación de los distintos elementos? Algunas reglas simples se indican aquí. Otras son un poco más complejas y no las vamos a discutir en esta cápsula. Un ejemplo, por ejemplo, los átomos neutros o que se encuentran sin combinar siempre van a poseer un estado de oxidación igual a cero. Por lo tanto, su número de oxidación es cero, independiente de la cantidad de átomos que presente esa combinación. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, los halógenos cuando están en su estado gaseoso en forma pura, o muchos metales siempre van a tener estado de oxidación cero. Toda sustancia monoatómica que se encuentre en un estado iónico, la carga del ión va a ser igual al número de oxidación, tal como vimos en el caso del hidrógeno, que tiene una carga positiva porque tuvo que perder un electrón. O el cloruro, cuando está en ese estado, es porque recibió un electrón de alguna otra entidad en la solución. Otros ejemplos están el hierro +2, significa que el átomo neutro de hierro tuvo que perder dos electrones, o el hierro 3, que este tuvo que perder tres electrones. Algunos átomos suelen tener los mismos estados de oxidación siempre, salvo algunas ocasiones, como por ejemplo el oxígeno. Cuando está solo, en un estado molecular, siempre va a ser cero. Cuando está en alguna otra molécula, la mayoría de los casos suele tener un estado de oxidación -2. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso del agua o lo que sucedía recién en el ejemplo con el óxido de azufre. Sin embargo, existen dos excepciones para el estado de oxidación del oxígeno. Una de ellas es el peróxido, como el peróxido de hidrógeno, donde el estado de oxidación del oxígeno es -1. Y en un caso muy particular que se da en algunos entornos biológicos, es lo que sucede con el superóxido, cuando una molécula de oxígeno solamente acepta un electrón y en lugar de tener un estado de oxidación con un número entero, su número de oxidación para cada átomo de oxígeno es -1/2. Ese superóxido es altamente inestable, por lo tanto es muy raro encontrarlo en la naturaleza por mucho tiempo. En el caso del hidrógeno, cuando no está en un estado gaseoso monoatómico, siempre va a tener un estado de oxidación +1, excepto cuando está unido a metales del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, donde se forma una sustancia llamada hidruro, donde cada hidrógeno tiene una carga o estado de oxidación -1, como es el caso del hidruro de sodio o hidruro de calcio.
Otra forma de ver las reacciones de óxido-reducción es a través de lo que se conoce como el potencial de reducción. Este valor, también denominado E, es la medida de la capacidad de aceptar electrones. Para poder determinar esta capacidad, nosotros utilizamos un valor de referencia que implica la reducción de átomos de iones hidrógeno en solución para formar hidrógeno molecular. En condiciones estándar de reacción, el valor de esa transformación fue asignado a un valor cero y por lo tanto se utiliza como un valor de referencia. Al poner cualquier semireacción al lado de esta reacción estándar, nosotros podemos medir la capacidad que tienen determinadas sustancias para aceptar o atraer electrones. Cada vez que el valor del potencial de reducción sea más alto y positivo, implica que tiene mayor tendencia esa semireacción a atraer los electrones, como es el caso de la reducción del oxígeno para formar agua. Tiene el valor de potencial más alto y por lo tanto hace que el oxígeno sea un gran atrayente de electrones. En cambio, si el valor del potencial de reducción es mucho más negativo, implica mayor capacidad para ceder electrones. En este caso, estas entidades, como por ejemplo la ferredoxina, que tiene en su centro un átomo de hierro 3, tiene un valor muy bajo de potencial de reducción y por lo tanto no le gusta eh, atraer electrones, sino que es mucho más factible la reacción a la inversa, donde el hierro más 2 pierde un electrón para convertirse en hierro más 3. Un ejemplo importante de reacciones redox es lo que sucede con la oxidación del carbono. A la izquierda ustedes pueden ver distintas formas derivadas de carbono, como los alcanos, alcoholes, aldehídos y ácidos carboxílicos. Como pueden observar, hay una diferencia fundamental en cada uno de estos elementos. En la medida que nosotros vamos bajando en esta lista, vemos que hay mayor cantidad de oxígenos o de enlaces entre carbonos y oxígenos. Esto implica que los elementos que están más arriba en esta gráfica se encuentran en un estado más reducido que los que están abajo, los cuales se encuentran en un estado mucho más oxidado. La forma más oxidada que tiene el átomo de carbono es el dióxido de carbono, que como ustedes recordarán, es el desecho metabólico que producen nuestras células luego de la obtención de energía a partir de los nutrientes como los azúcares, las proteínas o las grasas. Un ejemplo de las transformaciones redox que ocurren dentro de la célula es lo que sucede a la derecha, donde vemos la conversión de lactato y piruvato y viceversa. Al final de la glucólisis, el producto formado, que es el piruvato, puede transformarse en lactato si es que estamos realizando una actividad física de gran intensidad y el aporte de oxígeno no es suficiente para realizar la obtención de energía en condiciones aeróbicas. Por lo tanto, nuestros músculos convierten el piruvato a través de la reducción, aceptando dos electrones, para obtener lactato. Una vez que nosotros recuperamos el aliento y estamos en la fase de recuperación posterior a este ejercicio intenso, el lactato puede ser reconvertido en piruvato cuando pierde dos electrones. Por lo tanto, el lactato se oxida nuevamente en piruvato. Ambas reacciones de piruvato a lactato y viceversa son catalizadas por una enzima lactato deshidrogenasa. A nivel de músculo, actúa en la dirección de piruvato a lactato, mientras que en hígado o en otros tejidos que tienen mayor aporte de oxígeno, ocurre la reacción a la inversa, de lactato a piruvato. Esto implica que las células van a obtener energía gracias a la oxidación de los distintos nutrientes, siendo los principales la glucosa y los ácidos grasos, y en menor medida las proteínas. Y así como lo vimos recién, si yo estoy convirtiendo la glucosa en piruvato, a través de la oxidación de los nutrientes, yo necesito alguna entidad que sea un aceptor de electrones y que por lo tanto se reduzcan y permitan la transferencia de electrones hacia su destino final. Una de esas moléculas son los derivados como el NAD y el NADH. El NAD, que proviene de la nicotinamida adenina dinucleótido,
es una sustancia que acepta los electrones que provienen, por ejemplo, de la glucosa y se convierte en una molécula llamada NADH, que aceptó dos electrones eh, por cada uno. Eso implica que la conversión de glucosa en piruvato involucra la transferencia total de cuatro electrones. Cada uno de estas moléculas de NAD es capaz de aceptar, eh, no lo dije mal, en la conversión de glucosa a piruvato, podemos ver que cada molécula de NAD se transforma en una molécula de NADH. Y cada molécula de NAD es capaz de aceptar dos electrones. Por lo tanto, en el proceso de transformación de la glucosa a piruvato, yo necesito movilizar el equivalente a cuatro electrones en total. Cuando estoy ante un déficit de oxígeno, esos mismos dos piruvatos son capaces de aceptar los electrones que provienen del NADH para formar de esa manera el lactato y regenerar el NAD a fin de continuar el uso de la glucosa durante un ejercicio de alta intensidad. No es la única reacción que depende de esta coenzima, como son llamadas comúnmente en las células. Aquí hay varios ejemplos de reacciones que dependen de NAD y de un hermano que tiene exactamente la misma estructura, pero con un grupo fosfato adicional. Aquí podemos ver la estructura del NAD y su hermano NADP por fosfato, donde vemos aquí la estructura completamente oxidada de esta coenzima. Cuando acepta los dos electrones junto con dos protones, forma esta estructura llamada NADH, completamente reducida. Esta coenzima es capaz de aceptar los electrones de cualquier elemento proveniente dentro del metabolismo energético y convertirse en estos aceptores de electrones, NADH y NADPH. Otro ejemplo de aceptores de electrones son las moléculas de FAD, flavina adenina dinucleótido. Esta molécula, que es igualmente compleja, también tiene la capacidad de aceptar dos electrones, convirtiéndose en su estado más reducido eh, en una molécula llamada FADH2. Al igual que el NAD eh, y su homólogo reducido NADH, estas sustancias son claves en el transporte de electrones hacia los distintos procesos de la célula. Un ejemplo de ello muy importante es lo que sucede a nivel mitocondrial, donde tanto el NADH como el FADH2 producido de todo el metabolismo energético permite canalizar esos electrones hacia el aceptor final, que es el oxígeno. Esta estructura, que está en la membrana interna de la mitocondria, se conoce como la cadena de transporte de electrones e involucra cuatro proteínas que van movilizando los electrones tanto desde el NADH como desde el FADH2 hacia el oxígeno que nosotros respiramos habitualmente. Ese proceso es clave para la obtención de ATP a nivel celular. Por lo tanto, la oxidación de nutrientes y por tanto la transferencia de electrones a moléculas como el NADH y el FADH2 permite la síntesis de ATP en procesos que verán a lo largo de este año académico. En resumen, una reacción química ocurre mediante la colisión de los reactantes, lo que aporta energía para romper y formar nuevos enlaces, y siempre deben cumplir con las leyes físicas de la materia y la termodinámica. Las reacciones redox involucran siempre la transferencia de electrones desde un dador que se oxida hacia un aceptor que se reduce. Y gran parte de las reacciones de interés biológico que involucran procesos metabólicos requieren reacciones redox, donde oxidamos los nutrientes y los cuales los electrones obtenidos de esta oxidación son movilizados hacia aceptores que los canalizan hacia procesos de obtención de energía, como lo que sucede en la mitocondria. Como siempre, aquí están las referencias y nos vemos en una siguiente oportunidad.